Ok, listo, José Bueno, Alberto. pues, por favor, proceder a apagar las cámaras. Bien, entonces, muy contentos, muy agradecidos con su presencia en la reunión de esta tarde, eh, que es oficial en sociedad del libro de historia. Este libro, el génesis del libro viene pues con motivo de la celebración de los 25 años de Asopen. Consideramos apropiado dar como regalo a los asociados un libro de historia que resaltara el ciclo de historia, que es una de las actividades insignes de la asociación. Los ciclos de historia se iniciaron en Asopen en el año 2012, con el liderazgo de nuestro asociado Luis Efraín Mosquera Ruales, quien después de elaborar 25 años en ISA, se dedicó con mucha pasión a estudiar historia en la Universidad de Antioquia, donde obtuvo los títulos de historiador y magíster en historia, y hoy es miembro de la Academia de Historia de Antioquia. Los ciclos de historia cuentan también pues con el aval y supervisión científica de conciencias y del Grupo de Investigación sobre Historia Cultural CULTUR del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, que está integrado por investigadores con doctorado, maestría en historia, ciencias sociales y políticas, sociología y antropología. El presente libro de historia que hoy estamos lanzando recopila en forma detallada y amplia el contenido del octavo ciclo de historia que realizamos recientemente en Asopen, como uno conmemorativo de Asopen al bicentenario de la realización del Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta del año 1821, que permitió la creación de la República de Colombia. En Asopen, por lo tanto, estamos muy orgullosos de haber podido materializar la edición de este libro, que es el primero a nivel nacional que se escribe con motivo del bicentenario de la Constitución. Agradecemos muy especialmente a Luis Efraín Mosquera Rosales, Rafael Rubiano Muñoz, Giovanni Restrepo Orrego, Renzo Ramírez Vaca, Rodrigo de Jesús García Estrada y Ricardo Zuluaga Gil por sus amenas y documentadas conferencias y el excelente material escrito que suministraron para poder editar este libro. Igualmente a Víctor Julio Romero, corrector de estilo, y a Orlando Luján, autor del preámbulo. Este libro, finalmente, que lanzamos hoy con mucho cariño, ya fue entregado físicamente a todos los asociados de Asopen y de FEISA, y está también disponible para su lectura en la página web de Asopen, al igual que las 6 conferencias del ciclo de historia que relatan amenamente su contenido. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido, doctor Eduardo, que lo estoy viendo en este instante. Sin más preámbulo, entonces le damos la palabra a nuestro querido Luis Efraín para que continúe pues con este lanzamiento tan importante. Adelante, Luis Efraín, muchas gracias. Bueno, muchas tardes, muy buenas tardes a todos los participantes en el lanzamiento virtual que estamos haciendo del libro que muy amablemente la Asociación de Pensionados ICISAGEN nos permitió desarrollar la Constitución Colombiana de 1821, Personajes y Desiderato. En este libro, como ya lo dijo muy bien el señor presidente José Alberto, participaron historiadores y personajes que tienen mucho conocimiento sobre el aspecto constitucional y no puedo dejar de mencionar
con especial cariño a los profesores Rodrigo García, que es el director del Grupo de Investigación Culture de la Universidad de Antioquia, al doctor Ricardo Zuluaga Gil, quien de una manera maravillosa nos ha acompañado, una persona que tiene una cantidad de escritos relacionados con la Constitución de Villa del Rosario, que su conocimiento sobre aspectos constitucionales y sobre todo de la Constitución de 1821 fueron importantísimos, no solamente en este ciclo de historia, sino en diferentes eventos. De hecho, quiero informarles que el doctor Ricardo Zuluaga mereció el segundo premio en el concurso de historia que desarrolló la Academia Colombiana de Historia, y su libro ya está en publicación por parte de esta institución. Igualmente, para mí fue fue delicioso haber compartido este espacio con el profesor Renzo Ramírez Vaca, un excelente historiador de la Universidad Nacional Seccional Medellín, que con su experiencia nos brindó unas enseñanzas maravillosas sobre esta Constitución. ¿Y qué decir del profesor Rafael Rubiano, que es muy entusiasta con este ciclo de historia y que ha participado con mucho cariño? ¿Pero ya en el televisor o ahí solamente? Igualmente a Orlando Luján, que nos acompañó en la presentación del libro, y al profesor Giovanni Restrepo, que desafortunadamente por problemas académicos no pudo participar. Yo solamente quiero manifestarles a todos los asistentes que la forma como vamos a operar este ciclo, este lanzamiento, es de la siguiente forma. Yo voy a hacer una pequeña y rápida presentación de lo que fue el libro, y dejo después la palabra a mis compañeros que construyeron este libro, al profesor Rodrigo, al doctor Ricardo Zuluaga, al profesor Renzo, al profesor Rafael, al profesor Orlando Luján, para que manifiesten algunas opiniones sobre lo que escribieron. Y después de esas palabras, ustedes, los asistentes, podrán presentar sus inquietudes sobre el libro y realizar sus preguntas. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, tenemos que hacer una especie de análisis de por qué resultó esta Constitución. Y es que hay una serie de antecedentes muy importantes que un historiador de la Academia Antioqueña de Historia, recientemente nombrado, el doctor Víctor Manuel Uribe Urán, indicó que lo denominó como la era de las revoluciones democráticas, que van desde 1770 hasta 1820. Y se presentaron una serie de ciclos o de situaciones muy particulares que conllevaron a lo que es la Constitución de Villa del Rosario. En primer lugar está la revolución de las 13 colonias que confirmaron la construcción de los Estados Unidos de América y que terminaron con la Constitución de Filadelfia, que fue aproximadamente en 1776, pero que esta se ratificó en 1777-1788. Después se siguió este proceso con la Revolución Francesa, que ocurrió entre 1780 y 1810, ese proceso que se presentó en esa época, en donde tenemos no solamente la Revolución Francesa, sino la independencia de Haití, fueron detonantes para que se empezaran en estos territorios de América a interesarse por la independencia de España. Con la Revolución Francesa aparecieron los derechos del hombre y del ciudadano y, como les decía, fue un nuevo detonante para la emancipación de estos territorios. El tercer ciclo situación que se presentó fue la invasión francesa a la península de España en 1808.
que terminó también con lo que se llamó la Constitución de Cádiz. Si ustedes recuerdan muy bien, en ese momento Carlos IV y Fernando VII quedaron presos en Bayona y entonces asumió el reinado de España José I Bonaparte a nombre de Napoleón. En esa época, ese elemento que fue la invasión francesa a España generó una serie de incertidumbres en la América hispana y se presentaron una serie de revoluciones pequeñas para independizarse de la península. Y empieza el último ciclo, que fue el ciclo que va entre 1810 y 1820, en donde se presentaron toda esa serie de constituciones que se desarrollaron a nivel regional, no solamente en la Nueva Granada, empezó primero en Venezuela, después en la Nueva Granada, y en otras regiones, en Mar del Plata, en México, hasta que llegó Angostura en 1819, 20, perdón, y después terminamos con el Congreso Constitucional de Villa del Rosario en 1821. Lo que quiero comentarles a ustedes es que esto no fue una situación casual. Se presentaron una serie de inquietudes por parte de estas regiones por el mal gobierno que tenía España sobre estos territorios y ya conllevó a un proceso independentista mucho más fuerte. De esta manera termino yo y doy la palabra a los profesores que amablemente participaron. No sé si el profesor Rodrigo García quiere empezar con algún comentario sobre este tema. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Un especial saludo a nombre de todo el grupo de investigación en Historia Cultural, Memoria y Patrimonio, Cultur. Yo solamente voy a darles unas pocas palabras porque las presentaciones en extenso pues corresponden a quienes me suceden. Lo primero es agradecer inmensamente a SOPEN por la oportunidad, por la deferencia de tenernos en cuenta para estos ciclos de conferencias anuales sobre temas históricos y en particular por este ciclo tan interesante del que pudimos hacer parte junto con el doctor Renzo Ramírez y el doctor Ricardo Zuluaga, porque sin duda fue una excelente oportunidad para presentar reflexiones muy diversas que ayudan a comprender un poco mejor nuestra historia, el por qué la historia colombiana es tan particular y diferente al de las naciones vecinas. Si alguien quiere entender un poco las diferencias entre Colombia, Ecuador, Venezuela, aunque se llamen naciones hermanas, debe leer este libro y encontrará allí las posturas bolivarianas, que son muy propias y representativas de la nación venezolana hasta el día de hoy. Encontrará la situación particular de Colombia, que es sucedánea de la condición que tenía cuando era audiencia de Santa Fe y que también le dan unos rasgos muy particulares. Sin duda, allí el peso de otro personaje, nacido allá en la frontera, precisamente en la Villa del Rosario de Cúcuta, Santander, y también podrá observar cómo Ecuador fue incorporado de una manera inconsulta en un proyecto de nación que venía de afuera. Yo quiero resaltar que este es un libro de muchas voces y eso es bueno. Hay posturas distintas, pero todos esos puntos de vista a su vez se complementan y ayudan a comprender mucho mejor de lo que se está tratando.
Por otro lado, quisiera felicitar a BJ, siempre le llamamos BJ, aunque sé que llama Víctor, pero no sé más por su trabajo en el proceso de corrección de estilo, sus recomendaciones editoriales. Creo que el texto quedó muy limpio. Sin duda, eso es un plus. Pero también quiero decir que don José Alberto pues cumplió también una labor muy importante allí. Cuando el estimado amigo Luis Efraín me entregó el ejemplar, los ejemplares que me correspondían, de verdad me sentí muy complacido, me dio una gran sorpresa la calidad de texto que publicaron, es decir, la parte editorial quedó impecable. Me encantó el papel, la portada, los colores que tiene esa portada y el tamaño de la letra, el tipo de letra. Es un texto muy agradable de leer. Pues por todo esto yo creo que hicimos una excelente labor y reitero mis agradecimientos a SOPEN, a don Luis Efraín y a José Alberto por habernos tenido en cuenta y les cedo la palabra a mis demás colegas y compañeros. Profesor, doctor Ricardo, si usted puede seguir, nos gustaría mucho. Con mucho gusto, Luis Efraín. Pues ya como decía el profesor Rodrigo García, creo que lo primero que corresponde es felicitar a SOPEN por este esfuerzo tan importante, máxime porque tratándose de personas que vienen del mundo de las ciencias básicas, las ingenierías y demás, han tenido el interés en promover este esfuerzo investigativo acerca de un tema que hasta ahora era bastante desconocido. Afortunadamente, con ocasión de este bicentenario, han venido apareciendo una serie de obras muy interesantes que van a enriquecer la bibliografía nacional y van a permitir profundizar en el conocimiento de este momento crucial de nuestro proceso histórico. En todo caso, resaltar que, como lo dijo el presidente de ASOPEN, esta fue la primera obra que apareció este año con ese carácter conmemorativo. Con ocasión o con la finalidad de pronto de ilustrar un poco al auditorio, me gustaría anotar algunas cuestiones relevantes acerca de este texto. Tiene una importancia excepcional. Así su vida haya sido muy efímera, porque no alcanzó a durar ni siquiera 7 años, o escasamente duró 7 años. La importancia del mismo es trascendental, porque evidentemente este fue la culminación del esfuerzo fundacional de la República. Un propósito en el que nos habíamos comprometido tumultuosamente desde 1810 y que a partir de varios ensayos, errores y fracasos, pues logró culminar con esta Constitución aprobada el 30 de agosto de 1821 por un Congreso Constituyente integrado en ese momento por 67 diputados que representaban a provincias venezolanas y a provincias neogranadinas, de eso la Nueva Granada, y que fue sancionada el 6 de octubre siguiente por Bolívar como primer presidente constitucional de la República. Esta Constitución entonces pues sienta las bases fundacionales de lo que es el actual Estado colombiano. Entre otras cosas, y valga la aclaración, es a esta Constitución a la que le debemos el nombre. Si bien ya el Congreso de Angostura, en la Ley Fundamental de Unión de los Pueblos de Venezuela y la Nueva Granada, en diciembre de 1819, había dictaminado que el nombre de la República sería Colombia, esa fue una decisión que fue ratificada y convalidada y adoptada oficialmente por el Congreso Constituyente de Villa de Rosario, Cúcuta. Luego hay una serie de cuestiones de carácter institucional que a mi modo de ver siguen vigentes, no solo el nombre. Colombia ese año se constituyó como una república unitaria y Colombia en el 2021 sigue siendo una república unitaria. Colombia optó por un modelo presidencialista de gobierno
y Colombia en el 2021 sigue siendo un sistema presidencialista de gobierno. Colombia en 1821 determinó que el Congreso sería bicameral. Nuestro Congreso actualmente sigue siendo bicameral. Y eso parecieran decisiones demasiado elementales, demasiado naturales. No lo es así. Podemos haber optado por el federalismo, por el parlamentarismo, por el unicameralismo. O sea, había alternativas al derecho público comparado. Y sin embargo, las decisiones adoptadas en 1821 de alguna manera signaron. Terminaron imponiéndose y sobreviviendo a lo largo de la historia a través de las 8 constituciones que la han sucedido. A la Constitución de 1821 hasta ahora la han sucedido otros 8 textos. La de 1830, la de 1832, la de 1843, la de 1853, la de 1858, la de 1863, la de 1886 y la que tenemos actualmente vigente, que es la de 1991. Uno puede rastrear en esos 8 textos, en gran medida, los rastros que quedaron de la efímera Constitución de Villa Rosario de Cúcuta. Agregar además que el fracaso de este texto, en circunstancias muy complejas que creo no es el caso explicar, porque es un momento demasiado tenso y demasiado complejo de nuestro incipiente desarrollo en ese momento. Estábamos naciendo a la vida republicana y sin embargo el país se sumergió en una crisis política muy profunda que dio paso a la dictadura bolivariana, al intento de magnicidio contra Simón Bolívar y a una serie de desórdenes, entre ellos la revolución de Córdoba en Antioquia y su posterior asesinato, etcétera, etcétera, que despeñaron la república, pues, y la obligaron a suscribir un nuevo texto constitucional. Es una lástima que este proyecto haya fracasado, porque como los constituyentes del 21 lo decían, si la Colombia que en ese momento creamos, que la historiografía conoce o llama como la Gran Colombia, pero que valga la pena aclarar, ese nunca fue el nombre oficial de la República. La Gran Colombia nunca ha existido oficialmente. La República nació llamándose simplemente Colombia. Lo que pasa es que por la dimensión, que era superior a los 3 millones de kilómetros cuadrados, la historia la ha querido conocer o la ha querido denominar con ese apelativo de la Gran Colombia. Recuerden que incluía a Colombia, lo que hoy es Colombia, que en ese entonces era la Nueva Granada, a Venezuela, a Ecuador y también a Panamá. Venezuela y la Nueva Granada suscribieron el pacto fundacional de la República. Ecuador y Panamá se adhirieron posteriormente de forma voluntaria a este proyecto republicano. En 1830 se separan simultáneamente, casi al mismo tiempo, Venezuela y Ecuador, y en 1903 lo hace Panamá, y queda entonces configurada la República como la conocemos hoy. Yo pues, don Luis Efraín, con este pequeño abrebocas, pues quisiera como no tomarme más la palabra, dar espacio a los otros compañeros y de pronto más bien abrir espacio para algunas preguntas al final de la presentación. Muchas gracias, profesor, doctor Ricardo Zuluaga. Entonces, les quiero comentar que el profesor Rafael Rubiano tuvo que retirarse porque tiene clase en ese momento en la Universidad de Antioquia. Entonces, le cedo la palabra al profesor Renzo Ramírez. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, yo realmente quiero comentar algunos asuntos, y es que este es un proyecto editorial que ha nacido en el contexto de la pandemia, una situación que realmente nos ha transformado, que ha generado cambios, y el ciclo de conferencias se programó precisamente en un contexto que diría yo puede ser adverso. Para mí fue una grata sorpresa a comienzos de año recibir la invitación de Luis Efraín para participar como conferencista en medio de la abrumadora cantidad de trabajo. No podía negarme, no solamente por su noble y generosa invitación, sino también porque es relevante
el año en función de la conmemoración de la creación de la República de Colombia. Y por supuesto que había que hacer ese esfuerzo. En ese sentido, valoro mucho el trabajo como compilador que ha hecho Luis Efraín. Sé que esto tiene que ver con la programación y de igual manera todos los que participaron, ¿no? El corrector estilo BJ Romero y el apoyo institucional de FEISA, de Cultura, de ASOPEN, ¿no? Es un evento que, como ya lo advirtieron, es de los pocos que se han organizado en el país. En Villa del Rosario se organizó un evento en el mes de agosto convocado por las academias y centros de historia del ámbito nacional y con el respaldo de algunas universidades. Allí tuvimos la oportunidad de intercambiar una serie de experiencias alrededor de la conmemoración de este bicentenario y se convirtió también en el primer evento presencial. Hay que recordar que para los historiadores se había proyectado también la organización del Congreso Colombiano de Historiadores, pero por las razones propias de la bioseguridad que nos exige el contexto de la pandemia, pues se tuvo que aplazar para el próximo año, ¿no? Entonces, eso hace mucho más valioso este esfuerzo, este libro que hoy se bautiza, se presenta en este lanzamiento y que realmente por la calidad de sus conferencistas, de los participantes, por la impecable valoración de estilo, merece una amplia difusión y creo que ASOPEN lo ha entendido muy bien para que ese formato digital en PDF circule en el ciberespacio y de igual manera para que las conferencias tengan acceso a través de los canales en este caso de YouTube y de la página de la asociación. Creo que, digamos, el libro tiene, digamos, un rigor académico por cuanto evidencia indudablemente unos resultados producto de investigaciones, por supuesto, pero que tienen un profesionalismo alrededor de la calidad y de la formación de los autores. Y eso también le da un mérito, por supuesto, muy importante al texto que más allá de la difusión, pienso yo, merece ser compartido y leído por los estudiantes y personas interesadas en la historia de Colombia, por supuesto, en la historia decimonónica de este país. Así que enhorabuena. Reitero nuevamente mis agradecimientos por hacerme partícipe de este ciclo de conferencias y de este trabajo, que es muy valioso. Muchas gracias. Gracias, profesor Renzo. Su participación realmente fue maravillosa y le agradecemos mucho su presencia en este lanzamiento. Ahora quiero darle la palabra a otro compañero que nos acompañó en este ciclo, que fue Orlando Luján. Sí, muchas gracias, don Efraín. Muy buenas tardes para todos los participantes. Y realmente reiterar pues las gracias también a ASOPEN, a la invitación que de manera concreta don Efraín me hace para participar en la construcción pues del preámbulo, una presentación al trabajo y también agradecer a don José Alberto López por la orientación que tiene pues de esta importante entidad como es ASOPEN, igualmente a los compañeros de Cultura. Y me pareció muy valioso pues este proceso porque, como lo acaba de señalar el profesor Renzo, y pues nace en una coyuntura bastante complicada, ¿cierto? Sobre todo para la manera tradicional en que veníamos reuniéndonos, que era de manera presencial, y la importancia de ver el otro, de saludar al otro, de estrechar las manos, de darle un abrazo, en fin, y de pronto vernos en estas circunstancias, eso nos pone un poco, nos deja bastante perplejo y para mí sigue siendo
un asunto perplejo, pues mirar a una pantalla y estar hablando acá, bueno, y entonces uno sí, pues quedamos como paralizados, ¿no? Pero entonces también muy provechoso porque se dio la oportunidad de saber de dónde nace este libro. Este libro nace justamente de una iniciativa que tiene Asopen y que se concreta en 6 conferencias que tuve la oportunidad de escucharlas, luego de volverlas a escuchar y además de recibir los textos y a partir de ahí hacer una reflexión que por supuesto no se podía resumir en 2 o 3 páginas y decir este libro va a tratar sobre algo, sino que también me permitió pensar en algo que justamente por eso, por ese año, el año pasado, estaba leyendo algunos apartados de un libro que me parece muy bello, de Luis González y González. Se llama El oficio del historiador, y él ahí nos advierte de un asunto que me parece muy importante, de un asunto, y él dice que hay diversas puertas para entrar. Y en concreto dice que hay 4 puertas para ingresar a la historia. La primera, él hace referencia a la filosofía de la historia, que para algunos es el gran pórtico, ¿cierto? A través del cual se ingresa no solamente a la reflexión, sino al hacer práctico del mismo. Hay una segunda puerta que él señala, que es la teoría de la historia, que son los juicios y razonamientos con los que el historiador, nosotros los historiadores, abordamos esos hechos del pasado, los traemos del presente para poder contribuir a comprender esa evolución futura de ese hecho para que se estudió. Y también la tercera puerta que él señala, y a través de la cual es una forma de ingresar a la historia, como es la escritura de la historia, la historiografía. Y por último nos indica que una última puerta es el taller propiamente del conocimiento histórico. Y señalo esta última con especial énfasis porque considero que es desde ahí que estos artículos que están contenidos en los 6 capítulos que conforman las 2 secciones de este texto justamente proceden del taller del conocimiento histórico que nosotros como historiadores tenemos con esa caja de herramienta disponible para abordar esos hechos del pasado, que en últimas es un diálogo con los seres humanos, que tenemos un diálogo y un contacto con ellos por medio de los documentos escritos, ¿sí? Entonces, esa fue la puerta a través de la cual esa última puerta es donde logramos los historiadores hacer nuestro trabajo desde el taller, ¿sí? Y en particular, escuchar entonces, les decía, esas 6 conferencias y los 6 textos me permitió entonces a mí también amarrar un poco a una reflexión que en lo particular venía desarrollando sobre el contexto colonial, ¿cierto? Y puntualmente por toda esa discusión que se venía desarrollando durante el siglo XVIII en Europa, como era todo el movimiento ilustrado, en el que claramente en el contexto colombiano y para la discusión en particular pues de la Constitución de 1821, sería muy exagerado decir de que hubo un debate doctrinal sobre los principios que regían la filosofía ilustrada inglesa, alemana, con Kant, italiana, francesa, etcétera. No, estábamos muy lejos de ello. Creo que teníamos un sentido mucho más práctico, y ese sentido práctico se concreta en algo que ustedes pueden apreciar en algunos textos que tratan sobre este tema, como es un ejercicio más de mimetismo, una amalgama de ideas, de conceptos que se traen, que permitan, digamos, comprender el contexto el contexto político a través del cual se piensa resolver este asunto de la autonomía del nuevo Reino de Granada que conformaban estas regiones. Entonces creo que ahí, en el contexto de esa opinión pública, en el contexto de un ejercicio mimético, de esa amalgama de ideas políticas procedentes de Europa alrededor del tema del derecho natural, obviamente no había un énfasis sobre todas las teorías fisiocráticas o la teoría fisiocrática con el problema de la ley natural,
pero había un interés muy claro por lograr la autonomía, y en ese sentido se coincidía con diferentes pensadores, Venezuela Miranda, entre otros, y ese ejercicio entonces permite comprender que se generó una opinión pública. Entonces, que es un segundo elemento que me parece importante que ustedes van a encontrar ahí, cómo se generó la opinión pública. Es claro que era un ejercicio que se hacía entre iguales, entre pares, es decir, que podían tener acceso al conocimiento, que supieran leer, o sea que si hablamos de opinión pública, era en este grupo cerrado, entre pares que tenían un mismo conocimiento, una misma capacidad pues de poder discernir alrededor de un debate político como era cómo armar este rompecabezas una vez lograda todo el proceso de iniciar la autonomía. Entonces, se trae este concepto de opinión pública justamente aprovechando entonces cómo la publicidad se convierte en un elemento central del mismo, y ahí, por ejemplo, los 6 trabajos reflejan en algunos de sus planteamientos esta reflexión o este debate en torno a cómo se introdujo una opinión pública ilustrada en la Constitución de 1821. Así que muchas gracias por la invitación y claro, por supuesto, invitar a quienes estén conectados de que la presencia física, tener el libro como presencia física es una gran honra para poder, digamos, disfrutar el contacto, pero también la virtualidad nos ayuda entonces a no perdernos de la manera como el mundo también está dando sus pasos para poder que el conocimiento sea lo más universal posible. Muchas gracias pues y feliz tarde. Muchas gracias, Orlando, por la presentación. Ya finalmente vendría la sesión de preguntas por parte de los asistentes, no sin antes comentarles que para este congreso se planteaba que posiblemente iban a asistir 105 diputados elegidos, 105 que eran de las 13 provincias, se escogían 5 por provincia de las 13 provincias que había en ese momento en la Nueva Granada y 8 en Venezuela. Sin embargo, momento de iniciar esta Asamblea Constitucional, solamente pudieron asistir aproximadamente 71 y de una forma intermitente por diferentes problemas de carácter logístico. Las distancias eran impresionantes. Venir de Popayán a Villa del Rosario no era cualquier pendejadita, y venir de Caracas hasta Villa del Rosario implicaba muchos problemas. Además que Caracas en ese momento estaba en poder de la corona española. Entonces, fue un congreso muy complicado en cuanto a asistencia, pero al final, con estas 71 personas, se desarrolló, como les decía, de manera intermitente en cantidad el congreso. Entonces, con estos comentarios que hicimos los que escribimos el libro, a los cuales agradezco igualmente, renuevo mi amistad y mi agradecimiento a BJ Romero, que fue una persona especial para poder sacar una producción muy buena. Dejo en ustedes la palabra para ver si tienen alguna inquietud sobre el libro. Muchas gracias. Señor presidente, lo dejo a su manejo. Gracias, Luis Efraín, a todos los asistentes, a los autores del libro, por este recuento de lo que fue la experiencia de la redacción y elaboración de este importante documento. Y reiteramos, es un hito muy importante para la asociación. Cedemos la palabra entonces a las personas que estén interesadas en preguntarle a los autores alguna cuestión pues en particular o algún comentario que tengan sobre el libro en general. Y por favor, las personas que deseen participar, adelante.
Buenas tardes, soy Javier Arroyave. Realmente me parece muy impresionante, de bueno. Es unas palabras especiales para ese libro que tiene una historia, sí, la historia que no conocemos. Realmente me lo devoré rápidamente, pero tengo que volver a leerlo para asimilarlo mucho más. Felicitaciones a todos, a Sopen, Feisa, y a todos quienes estuvieron participando en él. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por su comentario. Buenas, quiero hacer unos comentarios, una pregunta. Siga, Alejo. Sí, primero que todo, me parece, lo felicito por el libro, excelente la introducción que hace el profesor Luján, excelente la bibliografía que utilizaron todos los historiadores para construir sus argumentos. Me parece pues un libro demasiado serio y profundo y que aporta mucho a la historiografía colombiana y diría latinoamericana. Y les hago una pregunta que me ha saltado hace varios años y es, ¿qué piensan, si me quieren contestar pues los escritores, qué piensan o qué dirían al respecto de la diferencia entre constituciones escritas y constituciones no escritas? Que eso es bien, me parece bien interesante y al mismo tiempo me falta como claridad para entender eso. Muchas gracias. Esa pregunta se la dejaría al doctor Ricardo Zuluaga, si me lo permite. Claro que sí, don Efraín, con mucho gusto. A ver, realmente la técnica constitucional indica que los consensos constitucionales es ideal que se eleve a documento escrito. Una constitución no es más que un gran contrato social, un gran consenso social, un acuerdo social. Y entonces es ideal que él repose por escrito para que la claridad del mismo esté al alcance de todos los asociados. Sin embargo, por razones históricas y por otras razones coyunturales, hay 3 países en el mundo que han optado por no tener un texto formalmente llamado Constitución. El primero es Inglaterra, que es el pionero en esta materia, y eso se explica porque Inglaterra, durante un proceso de más de exactamente 500 años, entre 1215 y 1715 más o menos, fue elaborando su sistema constitucional de manera consuetudinaria, de manera interpretativa y un poco consignándole normas sueltas. Entonces nunca han querido tener un documento llamado Constitución como lo tenemos nosotros. Y ese mismo camino lo han seguido modernamente Israel y Nueva Zelanda, pero por razones diferentes. ¿Cierto? Israel, por problemas religiosos, tampoco ha querido tener un documento que se llame Constitución. Pero en general, los países del mundo que se acogen al sistema constitucional, la tendencia es a que lleven a un documento escrito y muy solemne este gran consenso, como lo hizo Colombia en 1821. Pero realmente las constituciones no escritas son bastante excepcionales y no son deseables, realmente no son deseables, salvo que se trate de sociedades sumamente desarrolladas, donde ese acuerdo social esté muy asumido por los miembros de la comunidad política y no sea objeto de debate y controversia. No sé si le respondo de alguna manera a su inquietud y la haya clarificado. Muchas gracias, claro como el agua, muy amable. Con mucho gusto. Los que deseen participar, con mucho gusto. Solamente quería hacer un comentario. El libro que se titula La Constitución Colombiana de 1821, Personajes y Decisiones, empieza con una palabra. Y fueron, como les decía, 71 aproximadamente. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué se centraron en Antonio Nariño, en Simón Bolívar y en Francisco de Paula Santander? ¿Y por qué no tocaron otros nombres? Posiblemente estas fueron unas personas representativas. Es muy difícil en un texto de 250 páginas tratar de hablar de los 71, porque podría mencionarles a Vicente Borrero, a Pedro Carvajal, a José Félix de Restrepo, a José Manuel Restrepo, a Carlos Álvarez,
hay muchísimas personas entre los neogranadinos y venezolanos que participaron en este congreso, pero estas 3 que seleccionamos fueron las personas que tuvieron en principio mucho interés en el manejo de este congreso. Así no hayan sido tan fundamentales como el caso de Nariño, que salió prontamente, pero 71 representantes fueron los que participaron en este congreso. Los que quieran participar, con mucho gusto, tienen la palabra. Yo quisiera hacer un comentario que me llama la atención con relación a las constituciones pues, de los países. Unos países pues cambian de constitución cada rato, otros realmente muy poco, Estados Unidos entiendo muy poco, pero lo que me llama la atención realmente es que el país cuando está muy mal, pues tiende a arreglar todo cambiando la constitución, como si la constitución pues fuera el origen del desastre, del deterioro del país. En ese orden de ideas lo hizo Venezuela y ahora con el Chile, recientemente con toda esa conmoción social, la única salida que tuvo el presidente Piñera fue llamar a una nueva, a elaborar una nueva constitución. En Colombia inclusive ya se habla de la necesidad de hacer otra constitución. Yo quisiera saber ustedes qué opinan de realmente de cómo cómo se desfogue, pero va uno a ver y en la práctica las constituciones a veces pues no son ninguna salida y muchas veces se quedan como letra muerta en que se escriben unas cosas y finalmente no se realizan, y tal vez si se hiciera lo que está escrito pues no habría necesidad de cambiarlas. No sé quién me pueda comentar algo sobre esta inquietud. Me permito sugerir al profesor Renzo o al profesor Rodrigo, si consideran que desean participar en esta respuesta. Sí, bueno, la verdad es que siento la pregunta un tanto provocadora y genera, por supuesto, muchas reflexiones y puntos de vista. Cuando uno observa las experiencias latinoamericanas, pues sí, efectivamente los países latinoamericanos siempre han estado en un ir y venir de cambios y ajustes constitucionales, desde los mismos momentos de los procesos emancipatorios. Y hoy por hoy, pues, la historia contemporánea, esa figura de la Asamblea Constituyente que se manifiesta como representante o digamos como una reunión de representantes populares, pues tienen un objetivo, ¿no? Un objetivo que gira en torno al futuro y a la relación de los gobernantes con los pues los gobernados, y de igual manera con el funcionamiento, ¿no? Y la distribución del poder y todo ese fundamento del sistema sociopolítico. Parece como que cuando vienen ciertos gobiernos, la intención de los cambios va en función de esos ajustes, ¿no? Solo que nos hemos caracterizado por quizás meterle mucho la mano a las constituciones. Yo, por ejemplo, digamos, uno mira el ejemplo de los Estados Unidos. Realmente es una constitución que nunca se toca, ¿no? Ahí hay unos principios universales que son los que rigen, digamos, esa visión de país, de nación, y por supuesto de una potencia como tal. Nosotros, por el contrario, no, siempre abocamos a las asambleas, justificando, por supuesto, las coyunturas, pero, digamos, enfocándonos un poco al caso colombiano, cuando uno mira la Constitución del 86 y la del 91, hay grandes diferencias, ¿cierto? El país del siglo XIX era muy diferente, incluso los elementos que allí son distintos, pero claro, poniéndonos a pensar que la Constitución del 91 es indudablemente una modernización en términos legales, y otra cosa es
de su praxis, digamos, hasta dónde se cumple. Y también el hecho de que efectivamente están el resultado de una coyuntura, de un proceso de modernización, de una esperanza de modernización del Estado, de una intencionalidad de participación de nuevas fuerzas sociales, progresistas. En fin, es una oxigenación también quizás al sistema, ¿no? Pensándola desde esa perspectiva de lo que estaba, digamos, de herencia decimonónica. Pero, digamos, en términos del sistema democrático, es importante, ¿no? La Constitución y, por supuesto, el papel que cumplen los asambleístas en cualquier momento, porque realmente son los elegidos por el pueblo, ¿no? Y ahí está el mandato de redactar una nueva Constitución y tener todos los poderes para digamos, luego las instituciones públicas, pues someterse a ellos, ¿no? Creo que es necesario y pertinente esa reflexión. Pero creo que sí, ese ir y venir de constituciones a partir de la coyuntura, pues también tiene que ver con quizás lo cerrado que ha sido el sistema o las élites de América Latina, digamos, que han sido muy cerradas, y por supuesto que nosotros, en el caso colombiano, no somos la excepción. Y eso obliga, digamos, eso finalmente es un resultado de todo un movimiento social que aspira, ¿no? a la inclusión de nuevas fuerzas a raíz de los cambios que se producen en cada país. Es eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, José Ángel, que está pidiendo la palabra. Sí, gracias. Muy buenas tardes para todos. Pues me uno al clamor general de felicitaciones por la consolidación de este proyecto, y para SOPEN realmente es un parte de tranquilidad contar con este selecto grupo de profesionales en historia, hecho que garantiza el éxito del proyecto. Se me ocurre una inquietud no tanto, digamos, técnica respecto al tema de la Constitución, sino más bien una pregunta como de vivencia. Quisiera preguntarle a los historiadores si han tenido la oportunidad de tener una experiencia editorial con alguna otra institución de tipo gremial como lo constituye nuestra asociación, o si por el contrario es un hecho novedoso, llamémoslo así, pues que se haya ocurrido, y qué bueno que pudiera repetirse, ya sea con ASOPEN o con otras instituciones de la misma naturaleza de la nuestra. Gracias. José Ángel, muchas gracias. Esa pregunta creo que es precisa para el profesor Rodrigo García. Don Luis, pues en realidad es una situación inédita. Yo creo que para la mayoría de quienes participamos en este texto, no tenemos como precedentes de que una agremiación o una agremiación, en este caso de pensionados, se haya interesado tanto por la historia y sobre todo de hacer este esfuerzo económico y humano para llevar a cabo tanto la realización del evento como la publicación del libro. Entonces, no tengo ninguna precedente. Es el primero y como les digo, muy grato lo que se logró. Le doy la palabra a Renzo, que tal vez él tiene sí otras experiencias. Perdón, profesor Rodrigo, pues es que el libro, la edición del libro como tal para SOPEN es la continuidad de un proceso que surgió hace muchos años ya. Yo creo que ya está la séptima, me corriges, Luis Efraín, la séptima versión que se hace de la octava edición de los encuentros de historia, ¿cierto? De los ciclos de historia. Y esperamos
seguir contando con muchas más, realmente. Muchas gracias. Sí, solamente quería comentar un poco a raíz de la pregunta, es que efectivamente cuando se programan este ciclo de charlas, la memoria del evento es precisamente el libro, ¿no? Y esto es lo que queda para la eternidad, ¿no? Entre comillas. Esto es lo que realmente va a determinar un impacto, no solamente en los futuros historiadores, investigadores, sino también para la sociedad en general. Ahora, digamos que, pues sí, las iniciativas son todas valiosas cuando se piensa en la creación de nuevo conocimiento y mucho más cuando desde esa perspectiva se proyectan y se aprueban, digamos, como por ejemplo ustedes como asociación. Eso es un aporte importante. Digamos que en el medio académico también se organizan ciclos de conferencias, las asociaciones de las gremiales, digamos, los antropólogos, los historiadores, en fin, convocan anualmente, en algunos casos, dependiendo de la asociación, a eventos a socializar, digamos, los espacios, también, digamos, los resultados parciales de investigación de estudiantes o de investigadores como tal. También se ofrecen también conferencias magistrales que también, pues el ideal es publicarlas, ¿no? En algunos casos se compilan las conferencias magistrales en formato de libro impreso y en otros, pues obviamente quedan lo que se denominan las memorias de un congreso. Y esas memorias es una compilación de ponencias, ¿no? Que finalmente, de acuerdo al actual sistema, a la Cámara del Libro en Colombia, ya las memorias de Congreso no son consideradas como libros, sino más bien como publicaciones seriadas, porque se hace periódicamente, ¿no? Hay una diferencia entre una publicación seriada y una publicación de libro, que es la que ustedes, por ejemplo, han realizado. En todo caso, digamos, la publicación seriada desde la perspectiva de asociación o de gremio, pues es parte de las dinámicas, ¿no? de profesionalización, de las mismas disciplinas, ¿no? Y que por supuesto son un referente muy importante para dar a conocer, digamos, las investigaciones, los resultados como tal. En ese sentido, pues hay que reiterar que efectivamente es muy noble el esfuerzo que hacen de dejar esta huella y esta impronta con este libro en un evento tan importante que por sí no ha tenido mucha difusión. En el caso de Colombia, ¿no? Un evento de esta naturaleza desde el gobierno nacional debió apostar por realmente ser una serie de eventos, ¿no? Que la sociedad en general recuerde sus raíces, su matriz genérica de creación, pero infortunadamente son tiempos muy complejos, ¿no? Y se puede entender. Era eso. Muchas gracias. Gracias, profesor Renzo. Ahora sigo con las personas que quisieran finalmente participar en este lanzamiento. Señor presidente, ¿queda usted con el manejo? Bueno, pues lamentablemente estamos aquí en la virtualidad, porque si no, pues estaríamos aquí destapando, destapando unas botellas de champaña que sería lo menos que nos gustaría poderles brindar a todos ustedes, pero Dios permita que más adelante sí lo podamos hacer. Entonces, pues no siendo más, queda la invitación a seguir, digamos, acompañándonos en estos eventos, a consultar nuestra página web en YouTube, Asopen. Ahí estará el libro, están las conferencias, no solamente del ciclo de historia, sino otras importantes conferencias que están a su disposición, que hemos hecho en este año 2021. Nuevamente el agradecimiento a todos los autores del libro, a BJ,
corrector de estilo, el prólogo, en fin, a todos los que participaron. Y estamos muy orgullosos de poder haber hecho realidad este libro. Y esperamos pues el año 2020, de hecho ya está. Yo quisiera, Luis Efraín, que comentaras algo de que ya tenemos el 2022, un ciclo de historia pues ya, digamos, programado para irlos antojando un poquito, Luis Efraín, del año 2022. Con mucho gusto, presidente. Quiero invitarlos al 9º ciclo de historia que va a organizar la SOPEN. Con el título será Las mujeres en la historia. Habrá conferencias sobre la mujer antioqueña en la historia de la independencia, sobre la mujer colombiana en la historia de la independencia, sobre la mujer latinoamericana en la historia de la época de la conquista y de la independencia de las Américas. Y habrá también otros temas, como el caso de la hermana Laura, que podrá ser degustado por todos ustedes. En este momento vamos a organizar cuáles serán las conferencias finales, más o menos serán unas 6, 7, creo. Lo cierto es que empezarán en la última semana de mayo y junio. Así pues que quedan ustedes cordialmente invitados. Quiero comentarles algo, es una noticia que no se puede todavía como confirmar. Está en un alto porcentaje definido, porque la Academia Antioqueña de Historia, a la cual yo pertenezco, así como el doctor Ricardo Zuluaga, que es un miembro de número muy importante, ya hablé con el comité de publicaciones, y de este ciclo de historia es posible que la academia nos edite esa producción. Entonces vamos a ver cómo seguimos trabajando con la academia para que podamos tener este libro para que ustedes también lo puedan disfrutar. Es un tema realmente apasionante. Cuando ustedes hablan de las mujeres en la historia, uno ve que, por ejemplo, la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, las personas que menos se atendieron fueron los pardos, los negros, los indígenas y las mujeres. Entonces, en este ciclo se darán cuenta ustedes de cómo era la presencia de la mujer en esa época. Y los invitamos cordialmente, como les decía, última semana de mayo, todo el mes de junio. Muchas gracias. Así es, cómo no. Deseamos darle la palabra a BJ, corrector de estilo, por favor, BJ, adelante. No he logrado encender la cámara, pero aquí estoy. Buenas tardes para todos. Sí, sus comentarios, BJ, con nuestro agradecimiento a usted por su participación. Adelante, BJ. Vea, muchísimas gracias primero a todos los autores por sus comentarios tan generosos con la parte de la corrección, y también por su apoyo, porque todos los autores, cuando tuvimos relación para hacer los ajustes, fueron muy generosos con su tiempo para ayudarnos a que la labor terminara satisfactoriamente. Y obviamente también me adhiero a todos quienes han felicitado a SOPEN, porque este libro realmente es maravilloso, quedó muy bien hecho en la parte gráfica, y obviamente también felicitar a Luis Efraín, que fue el alma de este proyecto, y sin el apoyo de don José Alberto, pues tampoco se habría podido sacar adelante. Yo de verdad les agradezco que me hayan contactado, le agradezco a Ricardo Zuluaga, que fue quien me invitó, y nada, pues seguir adelante en nuevos proyectos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, excelente, BJ, corrector de estilo, muchas gracias. Y bueno, que sea un buen despertar y un aplauso para todos, por favor. Muy bien, felicidades.
Muchas gracias, Para todos, mil gracias por ese libro tan lindo, de verdad. Sí, Yo no, pues